En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno estar siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios. Estando así a la escucha de la palabra de Dios, Él mismo nos anima, nos fortalece para que salgamos al encuentro de nuestros hermanos y compartamos esta palabra que es fuente de vida y de verdad con bastante alegría. Sobre todo con nuestro testimonio de fe y de fidelidad. Así como lo hemos escuchado en la lectura primera de ayer del libro de los Macabeos, que nos ha presentado a Eleazar, un gran ejemplo de vida y de fe. Y hoy la lectura nos presenta a 7 jóvenes. Todos ellos, tanto el anciano como estos jóvenes, son de la familia de los Macabeos. Y estos jóvenes, nos dice el texto, animados por la madre, entregan su vida con alegría por la fe en el Dios uno y único. Así Antíoco IV sigue en escena con su esfuerzo satánico de distorsionar la cultura y la fe del pueblo de Dios, obligándolo a transgredir todas las leyes judaicas. Cerca de nosotros también, ¿cuántos gobernantes encontramos en el mundo actualmente tratando de transgredir las leyes religiosas por donde quiera que se encuentren? Aquellos jóvenes macabeos, uno tras otro, afrontan con coraje la cruel tortura y la muerte. El drama alcanza la cúspide del terror cuando llega el turno al más joven, quien es invitado por su propia madre a resistir. Ella le dice: el creador del mundo, que ha plasmado el origen del hombre, por su misericordia le restituirá de nuevo el espíritu y la vida. En este contexto nos encontramos en uno de los momentos más altos de la revelación bíblica acerca de la retribución, lo que Dios de verdad nos da como corona merecida por nuestros actos, por nuestra vida, por nuestros testimonios, por nuestra fe vivida. De tal manera que al justo le corresponde la resurrección y al malvado el juicio y la condena eterna. Y el texto que nos presenta a estos 7 jóvenes lo leemos hoy en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7. Qué interesante, lástima, es un texto un poquito largo, pero bueno, lo central es: el rey Antíoco sigue con su opresión, obligando al pueblo hebreo a renunciar totalmente a la fe en el Dios uno y único. Para ello lleva al pueblo a que se arrodille ante los ídolos y los va obligando a comer carnes prohibidas desde la ley judaica. Llegan los hermanos macabeos, acompañados por la mamá, pues desde el mayor hasta el menor ellos van confesando su fe definitiva en Dios y su fidelidad a Él y la fidelidad también a su pueblo. Animados por la mamá, quien les va aconsejando en su propio idioma que es necesario escuchar siempre en primer lugar a Dios antes que prestarle atención a los hombres, recordándoles que ellos han hecho una alianza con Dios. Y entonces los jóvenes van entregando su vida hasta que llega el último de los jóvenes y la mamá también lo anima a ser testigo de la verdad. ¡Qué familia tan maravillosa! Todo el episodio muestra el candente problema que llega también a nuestros días, la relación entre la persona y el poder político.
Es fácil hacer del poder un instrumento de arbitrio, de opresión para esclavizar al pueblo a su propio capricho. Y es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. ¿Cuántos gobernantes en el mundo entero sencillamente son los primeros opresores de su pueblo y solo por los caprichos particulares de estos personajes, a quienes no les interesa Dios y tampoco les interesa la persona humana? En el pensamiento cristiano, la autoridad, que es insustituible en una sociedad bien organizada, tiene una función de servicio. Renunciando a cualquier forma de despotismo, utilitarismo y oportunismo en el respeto absoluto de los derechos de cada persona. Si realmente lográramos tener gobernantes que pensaran de esta manera, han sido elegidos para estar en un servicio permanente a su pueblo y por lo tanto toda iniciativa que se toma, todo decreto, toda ley que se firma, siempre será para favorecer los derechos de cada persona. Otra enseñanza que sobresale por el testimonio de la familia de los Macabeos es el coraje de resistir contra quienes atentan violentar la conciencia, imponiendo una conducta contraria a los principios que deben guiar la vida. No hay que ir muy lejos. En estos días, aquí en Colombia, se nos está diciendo a todos que la persona es libre de aceptar o de rechazar el que una medicina entre a su cuerpo, pero a pesar de ello se firma un decreto en el cual se dice que si esa medicina no se ha aplicado, no puede entrar al estadio, no puede ir a un lugar de juego, a un restaurante, no puede entrar a una discoteca, no puede asistir a determinados eventos, etcétera, etcétera. Ahora bien, si se le impide ir a todos estos lugares, no se estará violando el derecho a la libertad de conciencia de elegir o rechazar una medicina que uno no quiere o quiere recibir. No se estará violando el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión de la cultura, el derecho a consumir un alimento en el lugar que uno desee, el derecho a participar de la cultura, del deporte, del arte. En fin, se imponen conductas contrarias a los principios que deben guiar la vida. En la elección entre la obediencia al hombre o a Dios y su ley, Dios siempre debe tener el primer lugar. Es urgente obedecer a Dios antes que a los hombres. Una gran lección de vida la que nos dejan los hermanos Macabeos. Esta familia que supo obedecer primero a Dios, a pesar del martirio, fue un ejemplo de fidelidad a Dios y a su pueblo, ejemplo de fe para todos los jóvenes de su tiempo, para todas las familias de su momento. Nosotros también, cristianos católicos, estamos invitados a ser testimonio de vida, testimonio de fidelidad, de amor, de escucha de Dios. Salmo 16. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Y el Evangelio para hoy está tomada en San Lucas capítulo 19. El evangelista nos presenta la parábola de los talentos, ubicándola entre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la espera del reino de Dios. Jesús, en cambio, personificándose en el hombre noble del cual nos habla la presente parábola, dice que primero debe ir lejos para recibir el poder. Aquí vemos nosotros un claro anuncio de su pasión. Y después volverá, anuncio de su venida al fin de los tiempos. Mientras tanto, sus discípulos, nosotros cristianos, debemos impregnar de fe al mundo. Esta parábola ayuda a lo que sigue en el Evangelio. La pasión es solo el inicio del reino. Antes de que se manifieste definitivamente la Iglesia, tiene la tarea de testimoniar con hechos y palabras la presencia del reino de Dios entre nosotros. ¡Qué compromiso tan grande con la historia! Y con la historia de la salvación. Nosotros, discípulos misioneros del Señor, tenemos la tarea de testimoniar con nuestros hechos, es decir, con todo lo que hacemos o dejamos de hacer, con nuestras palabras, pronunciadas a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Dar testimonio de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará.
En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Según este texto, no está permitido cruzarnos de brazos por lo que somos y tenemos. Cruzar los brazos o preocuparnos solo por defender y preservar los dones que hemos recibido. Por haber recibido estos carismas, por sencillos que sean, surge en cada uno de nosotros, cristiano católico, el derecho y el deber de ejercerlo por el bien de sus hermanos y la edificación de la iglesia. Acordémonos de San Pablo que decía: ay de mí si no evangelizo. Podemos nosotros decir exactamente otro tanto hoy en el mundo presente: ay de mí si no evangelizo con hechos, con palabras, con mi propio testimonio de vida. Evangelizar, sea al interno de la iglesia o como semilla dispersa por el mundo, con la libertad del Espíritu Santo que nos anima a la comunión de los hermanos en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien siempre nos acompaña y la tarea misionera es obra de Él. Por lo tanto, nosotros estamos invitados a tener una conciencia bien clara de que somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y qué bueno poder decir como un misionero hace unos años, el padre Tardif: nosotros somos las manos de Jesús para bendecir a nuestro prójimo. Somos los pies de Jesús para ir a proclamar la palabra de Dios a donde Él nos envíe. Somos el corazón de Jesús para amar a las personas que están cerca o lejos de nosotros. Somos la boca de Jesús para proclamarlo todos los días, con fe, con esperanza, con optimismo. Nosotros somos entonces instrumentos vivos del Señor para que otras personas lo conozcan, lo acepten y se acerquen a Él. La parábola que acabamos de escuchar nos lleva también a reflexionar sobre un aspecto humillante y trágico en la sociedad contemporánea: las estructuras y los condicionamientos queridos y promovidos por el egoísmo de unos pocos que impide a las mayorías ser los administradores directos de su propia vida y del desarrollo de su personalidad. Podemos decir, hoy el mundo quiere más esclavos que en todo momento de la historia vivida por el hombre. Esclavos. Esclavos de los placeres, esclavos del vil dinero, esclavos de las pantallas, esclavos del deporte que se nos presenta como pan y circo. El mundo hoy quiere más esclavos. Por eso se busca acabar con la familia, acabar con cualquier principio religioso, acabar con el sentido del otro, acabar definitivamente por todo lo que nos lleva a vivir nuestra sociabilidad como una riqueza natural del ser humano. Cuando la persona está sola, más fácilmente se le dominará y se jugará con ella. Nosotros como cristianos estamos llamados a reflexionar y a oponernos a todo lo que impide el crecimiento de la persona humana, la afirmación de los derechos humanos, la vivencia de sus deberes y la valorización de sus talentos. El hombre está llamado a administrar con justicia y equidad la tierra. Mas no estamos llamados a dominar a nuestros semejantes, valiéndonos de los talentos de su inteligencia y libertad para bien de todos. El Señor Dios, quien nos ha llamado a la vida, a todos nos ha dado unos talentos, y son talentos no para quedarnos con ellos
como propiedad privada, tampoco para enterrarlos como lo hizo este último empleado, sino talentos para que, haciéndolos producir en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, los pongamos siempre al servicio de nuestro prójimo, al servicio de la iglesia y del mundo. Qué bueno poder decir: Señor, gracias porque tú confías en mí. Bendíceme, Señor, para ser el mejor administrador de los talentos que pones en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mis manos. Agradezcámosle al Señor en este buen día y pidámosle que nos llene de su sabiduría para que nosotros levantemos la frente con alegría, con optimismo, y como los hermanos macabeos le digamos a todo el mundo que nosotros nos quedamos definitivamente con el Dios uno y único, y que estaremos atentos a hacer siempre lo que Él nos propone día a día. Que nosotros estamos siempre dispuestos de la mano de Él a administrar de la mejor manera los talentos de la fe, de la caridad, del amor, de la práctica de la justicia que Él nos ha dado, para crecer en comunión como verdaderos hermanos, para crecer realmente como iglesia, que es la semilla en el mundo del reino de Dios entre nosotros. Y que la Santísima Virgen María, Madre y Maestra, nos tienda una manito para que no cejemos en esta tarea. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.